Si buscas específicamente en Wikipedia te va a decir lo siguiente, que Ungoliant probablemente es una maya, una diosa corrompida por la oscuridad, pero que también existe otra teoría sobre que Ungoliant es en realidad una representación del vacío que tomó forma en la Tierra. La teoría de que Ungoliant es una representación del vacío me parece forzada, pero vamos a tratar de explicar por qué. Primero, hay que aclarar que el Silmarillion no fue un libro publicado por J.R.R. Tolkien, sino por su hijo Christopher después de su muerte. Tolkien se dedicó a crear su mundo literario, su mitología, pero muchas de sus ideas no fueron publicadas, porque solo había escritos desilvanados de muchas de sus ideas. Su hijo Christopher, en el prólogo del Silmarillion, aclara que él no agregó nada de su cosecha, pero sí tuvo que elegir qué poner y cómo ordenarlo, para tratar de darle sentido y coherencia a la historia ya contada por su padre. Incluso descartó diferentes enfoques de una misma idea porque sentía que desentonaba con lo que ya estaba escrito. Con lo antes dicho, queda claro que hay mucho que no se puede saber sobre la mitología de Tolkien, simplemente porque no alcanzó a desarrollarla por completo, pero con lo que sí dejó escrito podemos inferir algunas cosas. Lo esencial y la clave para entender el origen de Ungoliant es Ilúvatar, el único, el padre de todos. Ilúvatar estaba solo en el vacío y de su pensamiento nacieron todos los demás dioses del mundo. Él es el padre del bien y del mal porque él es el creador único. Tanto Ungoliant como Melkor son hijos de Ilúvatar. La teoría de que Ungoliant es la encarnación del vacío le restaría poder divino a Ilúvatar, porque por consecuencia ya no sería el padre de todos. El vacío, al tomar identidad propia, fuera del poder de Ilúvatar, representaría una rivalidad para el dios único, quitándole bastante sentido a eso del Padre único, el Padre de todos. Es por esta sencilla razón que la teoría de que Ungoliant es una representación del vacío no cuadra con la propia mitología de Tolkien. Entonces, siguiendo la propia lógica del mito de Tolkien, solo queda pensar que Ungoliant es uno de sus hijos corrompidos por la oscuridad y la envidia. Esto se deja expresado en el Silmarillion, aunque no de forma literal. No hay un párrafo que diga exactamente que Ungoliant era una maya, pero la idea queda sugerida, de la misma manera como queda sugerido el origen de los orcos.